Hola, hola, muy buenos días. Pues ya estamos en la última clase de esta semana, ya terminan módulo y bueno, pues ya estamos también en el último bloque, ¿no? De este temario, de esta materia y pues hoy nos corresponde hablar sobre la etnopsicología mexicana, ¿no? La etnopsicología, pues lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Que es la etnología, que es una ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del ayer y de hoy. Esto quiere decir que vamos a analizar las relaciones que unen y separan ambas dimensiones en la sociedad humana e identificar lo que es universal en el hombre y lo que es lógico en su comportamiento para promover una reflexión sobre los nexos que unen las leyes naturales con las reglas culturales. Se va a encargar también de sistematizar y observar comparativamente aspectos como la diversidad cultural, el parentesco entre las sociedades y la influencia, los sistemas económicos, de subsistencia, la religión, la organización familiar. Tenemos un principal objetivo y este va a ser que va a conocer a pueblos distantes que parecen distintos o diferentes a nosotros. Si nosotros dividimos qué es la psicología, pues sabemos que es una disciplina que estudia los procesos psíquicos. Estos también incluyen los cognitivos y esto se hace un proceso sociocognitivo que se produce obviamente en un entorno social y que por lo tanto involucra una cultura. Así, la psicología la vamos a encontrar inmersas en varias áreas de la ciencia y va a registrar las interacciones de la personalidad entre ambos ámbitos. Por ejemplo, es el cognitivo, el afectivo y el conductual. Cuando hablamos de etnopsicología, al unirlo, pues vamos a explicar estos cambios sociales en el mundo. Es decir, el ser humano no puede ser extraño por su cultura o para su cultura. En su patrimonio cultural se expresa y se identifica. La personalidad, pues tiene una dimensión social, eso ya lo sabemos. Y la psicología social, pues diseña varias técnicas para explicar la problemática de la sociedad moderna. Sabemos que en México existen diversos grupos étnicos y todos ellos con un propio modo de vida y con una organización. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de sociedad somos? De acuerdo a un escritor, ¿no? Que es Horacio Labastida, muestra, eh, él en un estudio que hace, toma una muestra de 300 personas mexicanas pertenecientes a los distintos niveles sociales y se observa que los mexicanos sienten satisfacción con la organización de la sociedad. El mayor reto de México es el más antiguo con todos bueno, durante todos los tiempos, que es el mayor reto, la pobreza y la desigualdad. Cuando nosotros hablamos de pobreza y de desigualdad, también podemos hablar entonces de pues varios movimientos, ¿no? Que han pasado de generación en generación y que han marcado, y dice este autor, como dejándolo como cicatriz, porque este ha generado cambios trascendentales y han provocado movimientos alarmantes, como por ejemplo el movimiento estudiantil de 1968. Así, gran parte de la población vive en condiciones de pobreza, sufre desnutrición, miserias, padece enfermedades curables, pero por falta de dinero, porque no pueden salvar su vida, ¿no? La distribución de la riqueza es muy desigual, ¿no? Y hablando en porcentajes, pues a lo mejor menos del porcentaje del 50%, pues no recibe la riqueza hablando de riqueza como un salario justo, a comparación de aquellos que pues sí obtienen a través quizá de la política, ¿no? De otras campañas, pues más salario y muy, muy, muy marcado ante el resto de la sociedad. Así la gente de la ciudad pues entiende que vive mejor que los campesinos y con este pensamiento mucha gente empieza a abandonar el campo donde principalmente el problema es la desocupación. Cuando hablamos de la cultura, de la agricultura, pues esta ofrece durante una parte del año pues trabajo, ¿no? Empleo,
pero ¿quién garantiza que ésta será remunerada? Es la pregunta. Por lo general, más de la mitad de las personas que viven en el campo trabajan como peones y jornaleros, es decir, ellos reciben un salario bajo, muy inferior al que pagan en la ciudad. El problema quienes es que quienes emigran del campo se convierten en los más pobres habitantes de las ciudades, ¿no? Y esto da como resultado un cinturón de pobreza que rodea los centros urbanos. Incluso en muchos municipios también podemos observar, ¿no? En el estado bueno, en México en general, no cuentan con servicios sanitarios. Son a veces municipios pequeños, son aislados en la sierra. Y, por ejemplo, para citar algún ejemplo, hablamos, si de Yucatán hablamos, a lo mejor solo tiene médicos en la tercera parte de sus municipios, ¿no? Si hablamos de Oaxaca y Chiapas, pues estarán en la misma situación. México tiene pocas tierras buenas para quizá la labranza, pero igual no tiene mucha agua, ¿no? Y las tierras fértiles están en el sur. Por eso los campesinos pobres de las regiones de Durango, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, pues muchos de ellos emigran para trabajar en el sur, porque las condiciones de las tierras es mucho mejor que las del norte. Los del sur hacen lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo y van a la inversa, salen huyendo de la pobreza y entonces en las comunidades indígenas y barrios pobres de los municipios, gran cantidad de viviendas no tienen drenaje, carecen de agua y de baño, por lo tanto el crecimiento en las ciudades se vuelve incontrolable. En las montañas se destruyen los bosques, se invaden las tierras agrícolas y esto con el afán de realizar sus deseos de justicia y de democracia. Pero aquí hay una reflexión, ¿no? Que México debe crear fuentes de trabajo muy bien pagadas, o quizá bien pagadas al menos, y no nada más para algunos, sino que para todos también. Se dice bajo la historia que fue en el sexenio de Ernesto Zedillo por el PRI, donde los problemas se empiezan a agudizar y se presentan síntomas de intranquilidad y debilidad en el país. En el sur de México surge el grito conocido como el Basta desde la Selva Lacandona, que es un movimiento zapatista de liberación nacional, quienes desenmascaran la realidad de México oprimido. Ya en la segunda quincena de diciembre se empieza un devalúo frente al dólar y nuevamente surge lo que es el mayor reto de México, que es pues lidiar contra la pobreza y la desigualdad. Pero los mexicanos se alientan como en esta em, esperanza de poder resolver y que estos graves problemas pues no sigan avanzando. Sin embargo, pues sí se vienen arrastrando, ¿no? Eh, Todo sucede más o menos en 2 de julio del 2000, cuando se decide votar por un cambio, ¿no? Que supuestamente es anhelado para México con el PAN, ¿no? El Partido Acción Nacional con su candidato Vicente Fox, quien pues fue favorecido por los votos, pero la realidad de la vida social, política, económica, pues de verdad no hay cambio, todo se sigue manteniendo. Y de esta manera, nosotros en este país y bajo el estudio, ¿no? Que la etnología empieza a realizar, pues el ser humano no puede ser extraño a la cultura, ¿no? Es decir, seguimos bajo políticamente igual. El estudio de todos los movimientos sociales en México nos enfrenta a una multiplicidad de fenómenos cuya relación son cada vez más complejos y variados. Lo mismo ocurre cuando se empiezan a analizar causas y repercusiones de los movimientos, cuando se tiene cultura o perdón, una estructura social, alguna expectativa sobre agentes sociales, sobre movimientos sociales, y esa cultura no es más que una crisis, ¿no? Que se da desde la conquista y se agudiza con el acto de 1968, cuando Echeverría, em, pues en su discurso populista no pudo rehabilitar esta crisis, ¿no? Aquella pues forma de pensar, ¿no?
que se actuó en ese movimiento, pues da pie a una noche negra y que queda marcada en la cultura autoritaria mexicana. Así, pues, bajo las fuerzas del populismo, ¿no? Rescatan la cultura de lo nacional, de lo popular, de lo social, de lo socialista y del liberalismo social, y estas fuerzas son necesariamente revolucionarias y, pues, en su momento harán coherente el proyecto nacional y popular para empezar a formar otra vez y reformar quizá la política. Cuando el hombre en México solo intenta a veces, o se interesa por fines inmediatos, trabaja para hoy, pero nunca para después, ¿no? Es una mentalidad que tenemos y empieza a borrar de su conciencia la preocupación por el porvenir. Nadie es capaz de aventurarse en empresas que solo ofrecen resultados lejanos. Esto quiere decir que ello radica la desconfianza mexicana. Nosotros, por naturaleza de mexicanos, somos desconfiados y en estos tiempos modernos no solamente puede funcionar el instinto, sino que también la reflexión. La reflexión inteligente puede también intervenir cuando podemos hacer un alto en nuestra actividad, ¿no? Porque es imposible pensar y a lo mejor también accionar al mismo tiempo. De acuerdo con el INEGI, en el 2001, perdón, uno de cada dos mexicanos de 15 años o más presenta un rezago educativo. Y la última, en los últimos 70 años, la población económica va a aumentar 5.2 millones em, 5.2 millones en cuestión de población desde 1930 a 1999. Lo que hace la etnopsicología es que estudia que estos mexicanos, ¿no? La historia de cómo estos mexicanos, al conocer su sistema de creencias a través de todo el estudio en su cosmovisión de lo familiar, lo social y lo laboral, pues son, se da cuenta que son marginados y que no dedican mucho tiempo para ir a la escuela debido a los grandes rezagos económicos que se viven. Y pese a los esfuerzos del gobierno por promover a lo mejor becas de estudio, pocos, aquellos que deciden seguir estudiando, pues sabemos que hoy en día la educación es un pilar y que para fortalecer el enriquecimiento de los grupos étnicos y la sociedad mexicana en general es un pilar muy fuerte y este debe brindar herramientas para buscar los medios que permitan integrarnos a un mundo pues ya globalizado y cambiante, no como demandantes, sino como ofertantes. Y de esta manera, los etnólogos mencionan que se puede mejorar la condición de vida. Los mexicanos nos dejamos alientar por la fe, por la esperanza en lo sobrenatural, ¿no? Porque somos un país creyente, porque cada individuo tiene un santo a quien rezarle, y esto orienta al mexicano a ser devoto de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus modos. Los sentimientos de inferioridad de los grupos étnicos en la cultura también son comunes, y en la ciudad los individuos son por naturaleza hipersensibles a la crítica. Fácilmente se avergüenzan, se ponen temperamentales, pueden reír, se pueden preocupar, pero cuando se hablan de valores y motivaciones de la sociedad mexicana, enmarcados justo en esta parte de la etnopsicología, pues los mexicanos son notablemente emocionales. Eso es un factor muy importante. Las emociones son pues similares a los motivos porque van a activar, porque van a provocar que el individuo actúe persiguiendo un objetivo. Si el mexicano se enoja muy fácilmente, es común que busque dónde y con quién desquitar su enojo. Lanza insultos verbales, azota las puertas, grita a su esposa e hijos, ¿no? O esposo e hijos. Y los estudios etnopsicológicos pues apuntan el papel de que hay una dominación y control social que ejerce las instituciones sociales. Y en ese sentido, la investigación que se hace etnográficamente ejerce en las instituciones sociales. Esta parte de descubrir qué instancias en esta cosmovisión de los adultos se personifica y adquieren significado en función de las necesidades cotidianas. El mexicano, por sí, pues hablamos de que es pasional, es agresivo, es guerrero, guerrero por debilidad a veces, ¿no? Y muchas veces huye de sí mismo para refugiarse en un mundo ficticio. En ocasiones necesita convencerse de que los otros son inferiores a él
y no admite alguna superioridad, ¿no? Así es como vamos terminando esta materia. Platicamos acerca de cómo se nace, cómo vamos, cómo fuimos influenciados quizá por esta parte de la colonización para que influyera en lo psicológico. Y pues, eh, cómo también nosotros pues tenemos desde la personalidad, herencia y ambiente, tenemos marcado también un valor, una motivación, esto visto desde la etnopsicología, desde la corrupción, desde la política, pero que nace desde una fase de aceptar que nos han pues dominado y que tenemos que ser sublimes a esto, a esta colonización y que debemos siempre decir que sí, ¿no? Cosa que pues fue precisamente la historia la que marca también esta cultura, pero no siempre fue al modo de los otros, ¿no? Es una materia muy bonita, es una materia que nos deja como globalmente ver cómo es el mexicano en sí y cómo es que actuamos de acuerdo a una cultura, que era lo que yo les comentaba en una de las materias. Nos movemos porque somos gente o individuos sociales y que nos desarrollamos en un contexto social, cultural, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo a través de todos esos estereotipos, prejuicios que tenemos como sociedad. No quiere decir que a veces yo los tenga que aceptar o los tenga que decir. Eso depende de cómo tú puedas romper esa generación, pero no una cultura que es la que nos distingue ante el resto de la sociedad. Bien, chicos. Los trabajos ya los tienen, están elaborando el ensayo de la psicología del mexicano. Y bueno, este será su trabajo final, chicos. No va a haber examen. Con esto vamos a evaluar las actividades que les he enviado y el ensayo relacionado con la psicología. Les dije que no tienen que ser más de dos eh, cuartillas, pero si agreguen lo que es su portada, con eso serían los tres. ¿Ok? Y pues muchas gracias. Espero les haya sido viable la materia, que hayan visto los videos. Y pues bueno, estamos en contacto. Pásenla bonito, un gusto y esperemos coincidir en otra de las materias. Gracias.